Vamos a dar inicio a nuestro tercer panel, que lleva por nombre La situación de América Latina, perspectivas y desafíos. Que moderará doña Magdalena Piñera, presidenta de la Fundación Piñera Morel. Y que contará como invitadas a doña Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Congreso de los Diputados de España, y doña María Corina Machado, quien también nos va a acompañar desde Venezuela. Quiero además saludar al señor alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ya nos acompaña y que será la persona encargada de dar cierre a esto. Si doña Magdalena nos acompaña, doña Cayetana, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a las instituciones que organizan este encuentro, en especial al Grupo Libertad y Democracia, por la invitación y por poder conversar sobre un tema tan relevante como es la democracia y la libertad en Iberoamérica. Pero antes de empezar este panel, que vamos a contar con mucho honor y mucho entusiasmo con María Corina Machado desde Venezuela, quiero presentar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, que está aquí. Una figura que encara con serenidad y firmeza la esperanza de millones de venezolanos. Así que, presidente Edmundo González, lo invito aquí si nos puede dirigir algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Estimados expresidentes, estimado don Luis Arroyo, estimados Álvaro Vargas Llosa, Gerardo Bongiovanni y Dionisio Gutiérrez. Amigos todos, les agradezco sinceramente la invitación a participar hoy junto a tan distinguidos invitados en este foro Libertad y Democracia, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, bajo el liderazgo de mi buen amigo Álvaro Vargas Llosa. Quiero iniciar estas palabras expresando mi solidaridad y afecto a Álvaro por la reciente pérdida de su padre, el gran Mario Vargas Llosa. Su legado intelectual y moral seguirá iluminando el camino de quienes creemos sin titubeos en el valor de la democracia como fundamento de la convivencia democrática. En el mundo hispanoamericano, esa libertad ha sido históricamente frágil y hoy sigue siendo objeto de amenazas nuevas, más sutiles pero igualmente corrosivas. Pensamos haber superado las viejas formas de autoritarismo, pero han emergido otras, más complejas, que presentan ropajes democráticos mientras socavan el principio del Estado de Derecho y la soberanía popular. Vivimos, además, tiempos marcados por profundas transformaciones globales. El orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en reglas, instituciones y un compromiso con la democracia, da señales de debilitamiento. En su lugar resurgen formas de poder que privilegian la fuerza por encima del derecho y el interés inmediato por encima de los principios universales. A los venezolanos nos ha tocado vivir esa realidad en carne propia. Durante más de 2 décadas hemos enfrentado un régimen que desmanteló las instituciones, cooptó la economía y persiguió sistemáticamente a la disidencia.
Un régimen que, si bien llegó al poder por la vía electoral, se sostiene hoy por mecanismos que tienen más en común con redes criminales que con estructuras de gobierno legítimo. Pero también hemos aprendido, en medio de grandes dificultades, la sociedad venezolana ha demostrado una capacidad de resistencia que merece ser reconocida. Se ha aferrado a la esperanza, ha buscado caminos pacíficos y constitucionales y ha comprendido que la defensa de la democracia requiere constancia, inteligencia y unidad. Por eso valoramos profundamente espacios como este, porque reflexionar sobre la libertad no es un ejercicio académico, es una tarea urgente y necesaria. Nos permite identificar errores, aprender de otros contextos y pensar juntos cómo renovar el compromiso democrático en tiempos de incertidumbre. Los desafíos son enormes, los márgenes de maniobra se estrechan, pero no por ello debemos ceder al escepticismo. Más bien nos corresponde actuar con más claridad, más responsabilidad y más sentido de propósito. En Venezuela lo hemos atendido así y desde allí, con humildad, pero también con convicción, queremos aportar a este debate. Para profundizar en estos temas, tenemos hoy la fortuna de contar con dos voces lúcidas y valientes, María Corina Machado y Cayetana Álvarez de Toledo. Ambas encarnan el espíritu de lucha cívica que hoy tanto necesitamos. La conversación será moderada por Magdalena Piñera, a quien también agradezco su compromiso con estos ideales. Los invito entonces a escuchar este diálogo con atención, porque si algo nos enseña la historia de nuestros países es que la libertad no se hereda, se defiende día a día con ideas, con palabras y con hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Edmundo González, por recordarnos que la esperanza no se rinde. Y bueno, como partimos en este panel diciendo que íbamos a contar, primero estoy muy honrada de moderar este panel, primero porque son dos mujeres, las mujeres todavía hacemos mucha falta, así que es bueno que este sea solo de mujeres. A Cayetana, historiadora, periodista, doctora en la Universidad de Oxford, diputada, y que es una mujer que ha incomodado hace ya varios años en el debate sobre las ideas de la libertad y la democracia. Así que es un honor para mí compartir contigo. Y por otro lado con María Corina, que no sé cómo nos vamos a conectar con ella. Bueno, mientras nos conectamos, hablamos de que es una mujer que también... Ahí está. Hola María Corina. Bueno, María Corina es una mujer que ha movilizado hoy día, lidera la defensa de la lucha de la libertad por este pueblo que tanto sufre, que es Venezuela, y que nos ha demostrado que la libertad no se mendiga, sino que se enfrenta con coraje y con trabajo diario. Y quiero partir esta conversación entre ustedes dos. Uno de los aprendizajes que vivió el presidente Sebastián Piñera, mi padre, cuando fue este famoso estallido de violencia en Chile el año 2019, es que la democracia, el Estado de Derecho y la libertad no se cuidan solas y se requiere de una preocupación por la política, que es lo que hacen ustedes, el coraje de líderes como ustedes, pero también la vigilancia activa de toda la sociedad civil. Hoy día menos de la mitad de la población en el mundo vive en regímenes democráticos y sabemos que en el siglo XXI, como lo han dicho aquí varios que han participado en los dos paneles que nos antecedieron, que las democracias no se destruyen a consecuencias del golpe de Estado, como se vivieron en el siglo pasado, como se vivió en mi país, sino que a través de líderes electos democráticamente, pero que han socavado desde dentro las instituciones.
Entonces quiero preguntarte a ti, María Corina, partir contigo, ¿cómo fue este proceso de debilitamiento institucional en Venezuela y qué tenemos que poner ojo y estar atentos en otros países que pueden estar encaminándose a situaciones similares en la región? Cayetana, yo las quiero muchísimo y las admiro. También, por supuesto, Álvaro, Dionisio, Luis, Gerardo, querido presidente electo, Edmundo, cada uno de los expresidentes, Alberto, nuestro alcalde José Luis Martínez Almeida, por supuesto. Si me puedo nombrar a todos, tengo que nombrar el auditorio completo. Es muy emocionante estar el día de hoy con ustedes. Venezuela no estaría donde está si no fuera por la confianza que ustedes han tenido en el pueblo de Venezuela, en nuestras convicciones democráticas, en nuestra capacidad de resistir, de avanzar, de organizarnos y, por supuesto, nuestro amor a la libertad, que es la fuerza que nos impulsa. Magdalena, a veces uno siente que uno solo aprende en carne propia. Hace 25 años nos decían, mucha gente decía Venezuela no es Cuba, y hoy todavía escuchamos gente decir México no es Venezuela, España no es Venezuela. Y mira dónde estamos. Como decía el mundo, la vigilancia y el cuidado de las instituciones democráticas y la libertad es tarea de todos los ciudadanos todos los días de la vida. Una vez que se pierde la democracia, se pierde la libertad, es muy difícil volverla a conquistar y Venezuela es un testimonio de ello. Ahora bien, sí creo que, como bien dices, hay patrones que al ver lo que ha ido ocurriendo en distintas partes, sobre todo en Iberoamérica, vemos cómo han ido no solamente siguiendo estos pasos, sino perfeccionándolos. Cómo aquellos que son los enemigos de la libertad se entienden entre ellos, se apoyan entre ellos, intercambian tecnología, información, inteligencia, comunicación, incluso gente, pues desde luego recursos. Los recursos de los venezolanos han sido utilizados para el debilitamiento de las instituciones democráticas de todo el continente y la desestabilización, y ustedes en Chile además lo han vivido en carne propia. Recuerdo hablaba con tu padre días después de este estallido, Magdalena, del cual no tengo duda que hay una huella del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, para cerrar brevemente esta introducción, yo diría, se necesita obviamente una sociedad formada en valores democráticos, consciente de lo que significa el ejercicio y la responsabilidad de los mismos. Segundo, tiene que haber una vibrante sociedad civil organizada, tiene que haber un respeto y una promoción indiscutiblemente la libertad total de expresión para que pueda haber contrapesos, y tiene que haber, y todo un gran desafío para los venezolanos, un liderazgo y una generación dispuesta al servicio público a través de la política. Yo crecí en una generación en Venezuela que lo último que queríamos saber era de la política y los políticos, con un desprestigio profundo asociado a hacer compromisos éticos en su ejercicio. Hoy en día en Venezuela esto ha cambiado completamente. Los venezolanos hemos aprendido la fuerza, los golpes, un altísimo costo personal, individual y obviamente nacional, que solo si los mejores hombres y mujeres, con los ideales firmes, con códigos de conducta y éticos muy claros, se dedican y se forman para la política, es que podremos tener sociedades que sean estables, y ello implica el crecimiento, la prosperidad, la oportunidad para todos, y una sociedad que entonces sí valore y defienda la democracia. Yo espero que la experiencia trágica venezolana sirva para muchos otros países en el mundo, y así como aquellos que son enemigos de la libertad se han aliado, también nosotros podamos hacerlo. Y desde ya estamos iniciando esto, y algunos de los amigos presentes lo saben, intercambiando conocimientos, experiencia y tecnología. Eso lo que hemos hecho en Venezuela, en particular, como hicimos esta monumental victoria electoral frente a Nicolás Maduro el 28 de julio, y poner esto a la orden y a la disposición de todos los países de Iberoamérica. Gracias. Y con respecto a lo que acaba de decir María Corina Cayetana,
¿Cuál es su visión de Venezuela y qué lecciones podemos sacar de este caso para poder defender la democracia y la libertad en el resto de la región? Bueno, muy buenos días, casi tarde, mediodía a todos. Y un breve preámbulo antes de empezar, ¿no? Primero quiero tener un recuerdo muy especial para Mario Vargas Llosa, que no solamente fue un gigante literario y moral, como es evidente, sino también un español ejemplar. Me perdonen los peruanos. Pocos españoles han defendido con su coraje, con su claridad, con su convicción y con su entrega la España constitucional y democrática. En segundo lugar, gracias a Gerardo, gracias a Álvaro y a Dionisio por organizar este maravilloso encuentro de españoles, ya no españoles, demócratas de ambos hemisferios, ¿no? Por recoger la frase maravillosa de la Constitución de Cádiz. Aquí hay grandes líderes, no puedo citarlos a todos, pero de esa gran familia iberoamericana que formamos. En tercer lugar, mi reconocimiento al presidente Edmundo González. Es un hombre no solamente entrañable, cosa que es evidente, sino realmente admirable. Es una persona que ha asumido un sacrificio inmenso por su país. Su yerno sigue secuestrado, como saben. Él nunca lo menciona. Es casi como que le diera pudor ese hecho, ¿no? Pero ese hecho es el ejemplo del secuestro también de todo un país, de toda una nación democrática, y mi compromiso, presidente, de llevar esta batalla hasta el final. Y luego un par de comentarios previos también. Veo aquí al presidente Rajoy, que siempre dice cosas tan sensatas, y hoy ha dicho una muy sensata, ahora que se ha ido Alberto Núñez Feijóo, y puedo decirlo, porque no me gusta nada hacer la pelota, parece que haces la pelota uno del PP, aunque yo tengo una acreditada trayectoria de cierto espíritu crítico, con lo cual tengo margen de decir que esa convocatoria de un Congreso Nacional del Partido Popular es un mensaje de gran esperanza, ¿no? Para pedir y formular efectivamente pedir un mandato de reformas para dar a los españoles esperanza frente a la decadencia. Y eso lo quiero subrayar. Y por último, Magdalena Piñera, dignísima hija del gran Sebastián Piñera, un hombre inteligente, valiente, y ella una mujer inteligente y valiente y también políticamente comprometida. Es un honor enorme formar hoy parte de esta mesa contigo, ¿no? Y sobre María Corina, pues mirad, hace unos días se publicó un mensaje de WhatsApp de un expresidente del gobierno español, de José Luis Rodríguez Zapatero, que decía: Delcy es mi amiga. Pues yo quiero decir, María Corina es mi amiga. Y subrayar la inmensa distancia entre esas dos frases, ¿no? Somos amigos nosotros de la democracia, de la verdad, de la libertad, y hay otros que son amigos de las dictaduras y de la represión y de la violencia, pero que esconden sus intenciones detrás de una enorme hipocresía, ¿no? Siempre digo que son duritos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Sacan a Franco del Valle de los Caídos, pero luego entregan flores en el mausoleo de Ho Chi Minh, ¿no? Una cosa espectacular. Con esto quiero decir algo sobre María Corina, ¿no? El honor de ser su amiga, por algo importante. Ella no es solamente una heroína, la heroína del siglo XXI, es mucho más que eso. Ella no tiene vocación de mártir, ¿no? Los héroes al final, vocación de martirio, ¿no? Ella es la encarnación de la esperanza. Y ella tiene además un modelo que los demás demócratas del mundo, del que tenemos que aprender, ¿no? Cómo luchar efectivamente contra los burros de Troya de la democracia, que son aquellos que llegan al poder disfrazados de demócratas, pero empiezan a destruir la democracia desde el interior. Primero colonizando todas las instituciones, Fiscalía General del Estado suele ser una favorita, y luego empezando a derribar, socavar, erosionar los contrapesos democráticos, el Parlamento, la oposición política, los medios de comunicación y el Poder Judicial, ¿no? Hasta que queda de esos contrapesos simplemente la fachada, una fachada de cartón piedra, una apariencia de democracia, pero un sistema dictatorial, un sistema totalitario. Y ese es el proceso que se vivió en Venezuela de manera pionera y de una manera trágica,
Y ese es el proceso que están sufriendo muchos de nuestros países, y después quizá tengamos un momentito para hablar de España. ¿Qué ha hecho María Corina o qué representa María Corina y qué representan las fuerzas que la rodean, ¿no? La defensa de los valores. Se derrota a estos procesos antidemocráticos a través de los valores de la verdad, el valor, por supuesto, de la libertad y el valor también de la responsabilidad. Y esto es una lección impresionante que María Corina me dio una vez en una conversación que mantuvimos el verano pasado, pocos días después de ese extraordinario hito que fueron las elecciones del 28 de julio. Y hablábamos de la importancia, primero, de la verdad. Las actas lo que hacen es acreditar la verdad, el valor de la verdad en la vida pública. Y cuando gente no reconoce las actas, es lo que dice que la verdad no importa, ¿no? Y la verdad tiene que regir, no hay democracia sin verdad. Pero luego el asunto de la responsabilidad. Yo le pregunté a María Corina cómo había organizado esos comanditos, cómo habían organizado una nación entera, ¿no? A pesar de la represión, de la tiranía, de la persecución, un país entero que organizara para que esas actas se pudieran recoger, ¿no? Y ella me dijo que en un mitin, uno de los muchos mítines que dio alrededor, lo a largo y ancho del país, en un momento dado ella, delante de toda esta gente, preguntó, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de las actas en el mitin? Y la gente espontáneamente gritó, yo. No dijeron los políticos, el Centro Nacional, lo que fuera electoral, dijeron yo. Es decir, se hicieron responsables de sus actas y de sus actos. Los venezolanos se convirtieron en militantes de la democracia. No solamente esperaban que sus políticos les lideraran, y yo creo en el liderazgo político, los políticos tenemos la primera responsabilidad de sacar adelante a nuestro país y de ofrecer proyectos y de liderar, es decir, poner en marcha esos movimientos, pero sin la responsabilidad cívica, individual, sin la militancia democrática de cada uno de los ciudadanos de un país, una democracia no se defiende. Y yo creo que ese es el impresionante ejemplo moral que ella ha dado, que es no hay libertad sin responsabilidad. Y esa responsabilidad nos toca a todos nosotros, y ahora pienso en los españoles, en esa sociedad española que está harta del proceso que está viviendo en España, de decadencia, de degradación, que tan bien explicaba el presidente Rajoy, de destrucción de la democracia, de degradación de la vida pública. Cada uno de esos ciudadanos españoles tienen que asumir también su responsabilidad como militantes y salir a defender la libertad y sus instituciones. Gracias, Cayetana. Y hablando de esto, María Corina, que efectivamente ha sido una defensora de la libertad y la democracia y con costos mucho más altos que muchos otros líderes, persecución, censura, amenaza, inhabilitación política. ¿Cuál es el estado actual hoy día de la lucha por la recuperación de la democracia? ¿Y qué esperas tú de la comunidad internacional y de espacios como este o del Grupo Libertad y Democracia y de los países en general? Gracias, Magdalena. Cayetana, de verdad que tú sabes que el afecto y la admiración es absolutamente recíproca. Y algún día contaremos todas las cosas que nos hemos revelado en estas aventuras conjuntas. A ver, miren, yo agregaría primero, si me permiten, a lo que decía Cayetana sobre esta travesía épica que hemos vivido los venezolanos, que el centro, el hilo conductor ha sido reconstruir la confianza. Reconstruir la confianza en nuestra capacidad propia, nuestro poder como ciudadano y la confianza unos en otros. Yo les recuerdo que hace 2 años y medio apenas Venezuela parecía un país sin futuro. Yo decía, era como un país en blanco y negro. Nadie daba una lucha por nosotros desde afuera. Era imposible pensar que el país se levantara y construyera una fuerza contra todo este aparato represivo que representaba el régimen, a su vez apoyado por Rusia, Siria, Irán, China, Cuba. Y nosotros nos dimos a la tarea de ir a buscar el alma de Venezuela, de los venezolanos, lo que nos unía, lo que nos hacía sentir orgullosos de ser venezolanos, nuestros valores comunes. Y nos encontramos en esos valores que son la dignidad, la igualdad ante la ley, por supuesto la justicia, la familia, esa
obsesión sistemática de Chávez y después de Maduro de separar la familia venezolana y de promover la migración más grande de la historia no fue casual, fue intencional. Tenía propósitos internos y externos. Y desde luego el amor, sobre todo el amor. El amor a la libertad, a nuestra tierra, a nuestros hijos. Y todas las mujeres nos fuimos reconociendo madres y padres en un sentimiento. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Fue tan poderoso. Esto se convirtió en un movimiento que trascendió lo electoral y lo político. Y se ha convertido en un movimiento social y cultural. Me emociona mucho que Cayetana recordara ese episodio, porque sí ha tenido consecuencias antropológicas muy, muy positivas. Y esto obviamente trasciende a Maduro. Maduro lo vamos a sacar, por supuesto que va a salir. Pero la Venezuela que ha emergido, un país muy distinto, que ha aprendido del dolor y el horror de estos 26 años de tiranía, que han acabado no solo con todas las instituciones democráticas, que trataron de acabar con nuestra cultura, con nuestra historia y con nuestras familias, y por supuesto con nuestra confianza. Entonces, hemos ido construyendo esta confianza, y hoy les digo que a pesar del horror de la represión que ustedes conocen, que este régimen ha llevado adelante con más de 2.000 presos políticos, torturas, desapariciones forzosas, abusos sexuales, hogares marcados, todo tipo de estigmatización brutal y feroz. A Maduro lo único que le queda hoy, lo único que le queda es eso. Su última línea de defensa es su aparato represivo. Le quitamos, como les decía, las calles, los corazones, las conciencias de la gente. Demostramos con la maravilla de las actas en mano que se había perdido toda legitimidad. Con su actitud brutal y criminal, ha quedado absolutamente aislado internacionalmente como lo que es. No es una dictadura convencional, es el jefe de una estructura criminal. Lo hemos ido aislando a tal punto que, dada la situación actual geopolítica, quienes fueron los aliados que le metían el hombro en los momentos de dificultad pasada en estos 25 años del régimen, están en una situación muy comprometida. Rusia, Irán, mismo China y por supuesto Siria, que le podrán ofrecer declaraciones y buenas intenciones, pero ni un centavo le han dado. Y desde luego, a lo interno, hay un proceso de fractura y de división mucho más profundo de lo que se ve. Como les decía, el terror que ellos tienen los hace llegar a niveles de represión inéditos en nuestro hemisferio, calificados como terrorismo de Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad por la Misión de Verificación de los Hechos de las Naciones Unidas. Ahora, hace unos días ocurrió un evento que ha sacudido a los venezolanos. El segundo edificio más vigilado, protegido, cercado que hay en nuestro país, después del Palacio de Miraflores, era la Embajada de Argentina en Caracas. Se habían convertido en los rehenes personales del señor Diosdado Cabello, jefe del aparato de tortura. Atacados, amenazados diariamente por 412 días. Y bajo sus narices, sin que se dieran cuenta, en una operación impecable, liberamos a nuestros rehenes. Y hoy, Magali Meda, Pedro Ruchuto, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, los héroes, nuestros héroes, están seguros en suelo de los Estados Unidos. Y esto ha demostrado que la fractura en el aparato represivo es real y creciente. Y esto nos ha dado una enorme confianza y entusiasmo renovado y esperanza renovada a los venezolanos. Hoy Maduro está más débil que nunca. No solamente es una crisis económica indetenible, ya tenemos más de 6 meses con cifras de inflación de más de 3 dígitos, pero absolutamente irreversible. El régimen, o los pocos que soportan el régimen de la estructura civil, militar, testaferros,
financistas saben que este modelo es financieramente insostenible, económicamente insostenible, socialmente insostenible y militarmente insostenible. Y el proceso que existe de cerrarle las vías de financiamiento permitido e ilegal se ha puesto en práctica, y como toda estructura criminal, cuando se le empiezan a reducir los ingresos, empieza a fracturarse y colapsar. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Hoy hemos reorganizado nuestras fuerzas, diseñadas para un proceso electoral, ahora de manera encubierta, para un proceso de organización y presión ciudadana en condiciones extremas, pero que demuestra que así como los venezolanos que estamos adentro, como los que están afuera, estamos decididos a hacer lo que haya que hacer, pero vamos a hacer valer el mandato del 28 de julio. Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo, querido y valiente presidente electo, y Venezuela será libre. Que nadie lo dude, porque esto es hasta el final. Gracias, María Corina. Y en este ambiente, Cayetana, ¿cuál es el rol del multilateralismo, los otros países, España, la comunidad internacional en general, para poder ayudar de verdad? Porque llevamos muchos años la situación en Venezuela y ahora le arrebataron efectivamente la presidencia al presidente electo Edmundo, pero ¿cómo avanzamos ahora? A ver, varias reflexiones. Una de las cosas que ha dicho María Corina es muy importante porque se da en todos los países que entran en deriva populista, que es que estos líderes gobiernan, como no pueden gobernar por adhesión, por suma, gobiernan por división, por odio, ¿no? Necesitan mantener a un porcentaje de la población cautiva del cainismo, es decir, atrincherada de un lado del muro, odiando a la otra mitad, ¿no? Son procesos divisivos. Y frente a eso, lo que ha conseguido María Corina y su equipo y las fuerzas democráticas, y lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestros países, es proteger y reconstruir el suelo de valores comunes, de ideas comunes que nos unen, ¿no? Si los populistas intentan horadar y levantar muros o socavar trincheras, y lo que tenemos que hacer nosotros es identificar aquellas verdades madre o ideas madre, por utilizar una frase de Cánovas, que nos unen a la inmensa mayoría y que están ahí. Paréntesis español, es decir, yo no creo que los españoles se odien entre sí tanto como los socios de España odian a España, los socios del gobierno odian a España, ni como el gobierno de España parece detestar a la mitad de España. Es decir, la inmensa mayoría de los españoles comparten ciertas ideas comunes, ¿no? Identificarlas, fortalecerlas, eso es parte de la tarea de lucha contra el populismo que muy bien ha explicado ella, ¿no? Respecto a tu pregunta de lo exterior, es clave, ¿no? Yo he sido siempre muy crítica con la actitud condescendiente, hipócrita, cobarde, cómplice de la llamada comunidad internacional respecto a lo sucedido en Venezuela. Pasó, de hecho, con la gran victoria del 28 de julio, ¿no? Muchos gobiernos democráticos decían, bueno, efectivamente no ha ganado Maduro, pero tampoco ha ganado Edmundo. Y yo decía, entonces, ¿quién ha ganado? ¿No? Napoleón, Espíritu Santo, es decir, esa cosa coquetamente equidistante que es la falsedad y la mentira. Por eso es tan importante la reivindicación de la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando reivindicas la verdad? Las actas están ahí, la verdad existe, este señor ha ganado y ha arrasado, es que la verdad tiene consecuencias y hay que estar dispuestos a asumirlas. Y ahora viene la gran hipocresía internacional, que es decir, el apaciguamiento funciona. En el fondo, ser muy moral no es estratégicamente inteligente. Y yo impugno eso. Yo digo, lo moral es lo eficaz. Y voy a poner dos ejemplos. El tema de seguridad. Los Estados Unidos tienen que entender, tienen un gran problema de inseguridad, en fin, de bandas, etcétera. Y yo le decía en Miami, "You want to make America safe again? Pues entonces make Venezuela free again." La manera de asegurar, proteger y defender los intereses de seguridad de los Estados Unidos de América es que Venezuela y Cuba sean libres y que no estén en manos, no de una dictadura. La palabra dictadura les ennoblece. Son organizaciones criminales, son bandas de narcotraficantes, ni siquiera son dictaduras. Insisto que la palabra dictadura casi les ennoblece. Son organizaciones criminales vinculadas con organizaciones transnacionales criminales, con Irán, etcétera. Eso se ha explicado muy bien y el secretario de Estado
de los Estados Unidos, Marco Rubio, también lo ha explicado muy bien. Sabe que Venezuela es la base de operaciones de Hezbollah, Irán, etcétera, ¿no? Y deben ser, entonces, interés estratégico a la seguridad, libertad en Venezuela y Cuba. Y otro ejemplo, intereses económicos y de inversión. Y aquí es donde muchas empresas americanas y españolas siguen haciendo negocio con la dictadura. Y eso es, ¿cómo puedo decirlo suavemente? Eso es una agresión a los derechos humanos, a la democracia, pero también una estrategia suicida. Es decir, que tiene un muy poco recorrido. Y bien lo saben las empresas que han invertido en Venezuela. Invertir en regímenes totalitarios, dictatoriales, sin seguridad jurídica, acaba siendo ruinoso. ¿Quieren inversiones? ¿Quieren poder invertir en Venezuela, que es un paraíso de la inversión? Inviertan primero en democracia. Ayuden a María Corina y a Edmundo a que lleguen a las instituciones y al poder y restablezcan la ley, el orden, la seguridad jurídica, las condiciones para invertir. Y esto, en fin, le dejo la palabra y a vosotros que María Corina explique el impresionante proyecto de inversiones que tiene para ese país y que seguro que tantos empresarios españoles estarán deseando conocer, y colombianos, y mexicanos, y americanos. Es decir, las oportunidades de Venezuela son inmensas, pero antes viene la democracia, no al revés. Gracias, Cayetana. María Corina, nos quedan 2 minutos, pero dado que tenemos el lujo de poder tenerte aquí, nos gustaría ver unas palabras tuyas, que quieras hacer un llamado a este grupo o que quieras hablar de lo que dijo Cayetana, de cuál es la propuesta de lo que viene para Venezuela. Ay, Magdalena, yo quiero aprovechar un minuto para decirte a ti la falta que nos hace tu papá, la admiración que siempre le tuve y el agradecimiento por todo lo que hizo, por Venezuela y por mí. A Laura, a presidenta Aznar, a Iván, presidente Luis Lacalle, presidente Yamil Mahuad, al presidente Mauricio Macri, a mi querido Tuto, presidente Rajoy. Cada uno de ustedes son referentes de los líderes que América Latina, Iberoamérica requiere. Pero además les repito lo que dije antes, no estaríamos aquí si no fuera por su incondicional confianza en Venezuela. Como dice Cayetana, un país que ha sido dotado, bendecido de unos recursos naturales únicos, no solamente las reservas de petróleo y gas, de las más grandes del planeta, de oro, de hierro, de minerales raros, de tierras, de 2.000 kilómetros de las costas más bellas del planeta, con infraestructura, con una ubicación geográfica única. Y nos damos cuenta que a pesar de todo esto, tenemos la población, la sociedad más pobre de nuestro continente. Nuestros niños van 2 veces a la semana a la escuela. Salario mínimo en Venezuela es $1.50. 30% de nuestra población ha tenido que huir desgarradoramente, dejando atrás todo, y anhela regresar. Pero solo lo hará cuando exista libertad. Y eso nos demuestra dónde está la verdadera riqueza de las sociedades y las naciones. En sus instituciones y desde luego en los valores que nos unen y los incentivos que estas instituciones generan. Yo siento que Venezuela hoy está lista para dar un paso enorme. Y no es solo terminar de desplazar esta estructura criminal que ya ha sido derrotada espiritualmente, políticamente, por supuesto, electoralmente. La vamos a desplazar. Pero Venezuela está lista para dar el paso, para construir esos pilares éticos, liberales, democráticos, que nos van a permitir que por generaciones podamos vivir en una nación próspera, abierta, que abraza a todos sus hijos y donde todos podamos desarrollar libremente nuestros proyectos de vida. Lo repito, nuestros hijos de vuelta en casa. Venezuela será libre y en buena medida gracias a ustedes que han confiado en nosotros y nos han acompañado en toda esta travesía. Y una vez que liberemos a Venezuela, Cayetana, tenga seguridad. Viene Cuba, viene Nicaragua y por primera vez en la historia tendremos un continente libre de comunismo, de tiranías y en libertad. Muchísimas gracias. Bueno,
Eres un ejemplo de valentía, María Corina, también Edmundo, así que te damos muchas gracias. Y te quiero decir, y creo que hablo a nombre de todos los que estamos acá, nosotros no somos indiferentes al sufrimiento del pueblo venezolano, así que cuenta siempre con nosotros. Y también muchas gracias, Cayetano, por participar de este panel. Y vamos ahora a darle la palabra al alcalde de Madrid, entiendo. Primero un aplauso para que terminemos este panel. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, diputada. Y pedirle a don Gerardo que suba, por favor. Muy brevemente, porque tenemos con nosotros al alcalde de Madrid que nos va a dirigir unas palabras de cierre. Solo quiero recordarles que hoy a las 18 horas, a las 19 horas se va a presentar aquí mismo el libro que a instancia del presidente Duque le han escrito 14 expresidentes y una virtual presidenta, María Corina Machado, en homenaje a Mario Vargas Llosa. Sé que muchos de ustedes están inscriptos, los esperamos. Bueno, tenemos el gusto ahora de tener en el cierre al alcalde de Madrid. Yo tuve la suerte de organizar un evento en Miami hace unos días con él. Estuvo espectacular el evento y estuvo muy brillante el alcalde, pero ahí se planteaba el dilema: ¿cuál es la capital extranjera de América Latina? ¿Es Miami o es Madrid? Yo quiero decir que yo voto Madrid. Alcalde.